Muy bien, muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a grabar la clase de infecciones bacterianas, segunda parte, para que todos lo puedan visualizar completo y también por que nos faltaba una parte con la mayoría de grupos del tema de celulitis. Entonces vamos a empezar hablando de todo nuevamente, ¿sí? Para tener todo claro. Muy bien, entonces. En el tema de infecciones bacterianas, vamos a empezar a recordar nuevamente lo que son abscesos y forúnculos. No nos olvidemos que los forúnculos, como habíamos visto en la clase anterior, son una infección de la zona del punto del folículo piloso, ¿no es cierto?, con el tejido alrededor. Tiene que haber esa combinación muy importante para nosotros hablar de forúnculos. En este caso, vamos ahora a diferenciar los forúnculos de los abscesos, y ambos son colecciones de pus separados por tejido por una pared, ¿de acuerdo? O sea, colección de pus separado por una pared. Un absceso se presenta en cualquier parte del organismo, mientras que el forúnculo se va a ubicar netamente en el folículo piloso. Ahora vamos a hablar de un nuevo término que se llama anthrax, que es una colección continua de forúnculos, no se olvide. En cuanto a su epidemiología y patogenia, los forúnculos se presentan sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, y el agente causal más importante nuevamente viene a ser el estafilococo aureus. Sin embargo, en cierto tipo de forunculosis pueden estar generadas por las bacterias anaerobias de la región anogenital, ¿sí? Estas bacterias, no se olviden que se encuentran en esta zona, pueden generar furunculosis y generalmente nosotros las diagnosticamos cuando el paciente fue tratado para gram positivos y no dio ningún tipo de reacción. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Sobre todo, portador crónico para Staphylococcus aureus, contacto estrecho, diabetes mellitus, obesidad, falta de higiene o inmunodeficiencia. Nuevamente, encontramos al portador crónico, ¿sí? Y a la parte de la inmunosupresión en general. En la clínica, como vemos en la imagen, pues los abscesos son colecciones localizadas de pus que se inflaman, pero en cualquier lugar de la piel. En este caso, por ejemplo, vemos una lesión a nivel del párpado superior y preguntamos en algunos cursos, en algunos paralelos, si esto para ellos es una forunculosis o es un absceso. En este caso, estamos hablando de un absceso. ¿Y por qué no de un forúnculo si al final está encima de una zona con pelo? Porque no hay que olvidar que el forúnculo tiene que tener el punto del pelo inflamado. Aquí no veo ningún punto, simplemente es la colección de pus que se encuentra en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es un absceso. Vemos que los abscesos pues, pueden presentarse en cualquier lugar del cuerpo, en este caso en un talón, y por lo general cuando la pus se ubica en una zona, se colecciona en una zona, pues la presión hace que éste suela drenar hacia la parte superior. ¿Qué es un forúnculo entonces? Son abscesos inflamatorios agudos del folículo piloso individual y del tejido vecino. Por ejemplo, aquí veo punto de salida del folículo piloso y el tejido circundante. ¿Dónde se observa? Pues en piel cubierta de pelo, en cualquier zona del cuerpo de piel cubierta con pelo. Suelen ser muy frecuentes en zonas propensas a fricción o microtraumatismos. Si hablamos, por ejemplo, de pacientes obesos, donde los muslos rozan muchas veces, o pacientes con mamas muy grandes, donde también la zona del brasier rosa, zonas de fricción o de roce, suele ser el punto donde puede aparecer forunculosis. Como se observan como nódulos duros, dolorosos, eritematosos, no se olviden que esto es una infección. Por lo tanto, voy a tener todos los signos de inflamación. Sin embargo, no suelen dar síntomas generales y cuando es múltiple o recurrente, no se olviden que hay que investigar el portador crónico del estafilococo aureus. Vemos aquí este punto muy inflamado con el tejido circundante, ¿sí? Que va a generar pues la forunculosis. Sin embargo, hablando de algo más
grave es el antrax. ¿Qué era el antrax? Era colección de forúnculos que se extienden en la profundidad del tejido subcutáneo. Estos forúnculos son estas lesiones, que son conjunto de forúnculos, son muy, muy dolorosas, con síntomas generales. Dentro de esto se generan trayectos fistulosos, se ulceran, como ven en la superficie, todo ulcerativo, mucha cantidad de pus, se observa en piel mucho más gruesa y obviamente al curar, como está profundizado casi hasta el tejido celular subcutáneo, pues dejan mucha cicatriz. Afortunadamente, estas lesiones del anthrax no es muy frecuente. No se olviden que cuando tenemos este tipo de lesiones ya un poco especiales, uno debe pensar también en inmunosupresión. Y como ven acá, pues estas son imágenes antiguas, puesto que antrax cutáneo no suele ser tan frecuentemente visto. Algo que también generaba dudas es que esto no se genera por el Bacillus anthracis que genera el antrax o el carbunco en este caso. Este es un antrax cutáneo producido por el Staphylococcus aureus, cosas muy, muy diferentes. En su anatomía patológica, pues, ¿qué vamos a encontrar? En ambos casos, ¿no? Un infiltrado neutrófilo denso con algo que se llama reacción supurativa aguda del folículo. Y puede haber algo de necrosis. ¿Qué significa esto? Que el punto por donde sale el pelo en esta zona se inflama. Todos estos puntos violáceos son neutrófilos, ¿sí? Porque hay una gran cantidad de inflamación con gran cantidad de pus destruyendo el folículo. En cuanto al tratamiento, pues es importante las compresas calientes para hacer que el tejido se expanda y una vez que éste se expanda, pues el líquido o la pus puede drenar hacia arriba. Pero no se olviden que el tratamiento de abscesos en cualquier examen, ante la duda, siempre va a ser incisión y drenaje. Sí, que como yo les decía, en la vida real no siempre es así, pero la incisión y drenaje en abscesos grandes, muy dolorosos, es importantísimo. Hay que dar tratamiento antibiótico sistémico en caso de, uno, cuando los forúnculos se observan alrededor de la nariz, conducto auditivo externo o en lugares de difícil drenaje, por la cercanía sobre todo a la masa encefálica. Cuando la enfermedad es grave o extensa, cuando hay celulitis o flebitis circundante, cuando hay signos y síntomas, por supuesto, de enfermedad general, o cuando las lesiones no responden a las medidas locales o inmunosupresión. ¿Qué vamos a utilizar como cobertura empírica? Podemos utilizar doxiciclina, dosis de 100 miligramos diarios por 30 días, o incluso menos, 2, 3 semanas, trimetoprim-sulfa, clindamicina, y si es que ya es una forunculosis recidivante, pues la erradicación del Staphylococcus aureus es importantísima como en las otras infecciones bacterianas. Vamos a hablar ahora de algo que se conoce como ectima. Y el ectima es una forma profunda de impetigo no ampolloso. Acordémonos que el impetigo no ampolloso era esta placa eritematosa con erosiones y con las costras color miel. Cuando esto ha sido maltratado o el paciente no ha acudido al médico, pues puede generarse esta estructura llamada ectima, ¿sí? Donde se produce esta úlcera fina que cura dejando cicatriz. Ojo, importantísimo. El agente del ectima es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? O la sobreinfección estreptocócica de una úlcera ya preexistente o de una picadura de un insecto. Generalmente esta lesión está cubierta de esta costra negra, como vemos aquí en la imagen, que al retirarla, pues nos deja esta úlcera. Pero ¿cuál es el agente? El estreptococo. Generalmente se observan menos de 10 lesiones, sobre todo en extremidades inferiores. Suelen comenzar como vesículopústulas que originan luego una costra hemorrágica. Y cuando se desprende esta costra, la característica importante es que es una úlcera que la llamamos en sacabocados, que quiere decir que es como esas cucharetas de helado que yo he introducido en la piel y hubiera dejado esa forma, ¿sí? En sacabocados, que curan obviamente dejando cicatriz, ya que es una úlcera. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Sobre todo niños muy pequeños, linfedema, mala higiene, descuido,
inmunosupresión, rascado o microtraumas. Las complicaciones puede ser la contaminación por estafilococo. No es el agente importante, puede estar contaminado. Rara vez se observan síntomas generales o bacteriemia y puede generar celulitis u osteomielitis. El diagnóstico es clínico, con cultivo de la base purulenta húmeda y se puede realizar biopsia de piel con tinción de Gram y cultivo del tejido profundo. Hablando ahora un poco de la erisipela, esta es una variante superficial de la celulitis. Entonces, erisipela es una enfermedad o es una afección que se produce en la dermis, mientras que la celulitis, como su nombre lo indica, va a ubicarse en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la grasa. ¿De acuerdo? Cuando la erisipela afecta, pues va a afectar, como decimos, a la dermis y con un componente linfático llamativo. No nos olvidemos que los vasos linfáticos se encuentran en dermis y la característica más importante de la erisipela, aparte de la infección, es que se llena de líquido la dermis. La dermis se llena de líquido y los vasos linfáticos intentan drenar ese líquido. Llega un punto en que les es imposible y estos se ensanchan. Cuando el vaso crece, se le conoce como linfangiectasia. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Niños muy pequeños o ancianos, inmunosupresión, y aquí entra el linfedema o las úlceras cutáneas crónicas, muy importante en la enfermedad vascular. Y el agente, como vemos acá, ya no es netamente el estáfilo o el estrepto, pueden ser algunos agentes descritos de acuerdo a la patología. ¿Cómo lo vamos a ver en la clínica? Pues vemos esta placa, ¿sí? Sobreelevada, eritematosa, dolorosa, brillante, como ven ustedes acá, brilla la erisipela, ¿de acuerdo? Porque el líquido es tan profundo, no es tan profundo, el líquido está tan acumulado, esa es la palabra endermis, que hace que la epidermis por arriba como que se adelgace. Y acordémonos qué pasaba cuando la epidermis se adelgaza. La estructura brilla. Esto es muy, muy brillante. Y este líquido pues puede acumularse de tal magnitud que o puede migrar hacia abajo generando una celulitis o migrar hacia arriba generando ampollas. A veces es muy frecuente encontrar ampollas o vesículas en la erisipela. ¿Qué otra característica es importantísima? El borde. El borde de la lesión suele ser bien delimitado. Puede ser irregular, pero está bien delimitado. Veamos acá, esta placa otra vez de erisipela, eritematosa, con sus bordes muy bien delimitados, pueden ser irregulares. Ojo, importantísimo, ¿no? Ya saben que en medicina, pues a veces pueden estar solapados. En la anatomía patológica, entonces, ¿yo qué voy a encontrar? Si estoy diciendo que hay mucho líquido, pues edema. Edema difuso con infiltrado neutrófilo porque es una infección bacteriana. Y voy a encontrar, importantísimo, las linfangiectasias. Puede haber focos de necrosis, separación entre dermis y epidermis en las vesículas o en las ampollas, pero lo importante es el edema con el infiltrado neutrófilo. Y así es como lo vemos. Múltiples neutrófilos a nivel de dermis. Esto es una dermis que se llama dermis ocupada porque hay mucha cantidad de neutrófilos, ¿de acuerdo? Obviamente que hay muchas bacterias y el líquido es tal que miren cómo medio ha despegado la dermis de la epidermis e inclusive acá se ha formado ya una ampolla. El diagnóstico es clínico, puede haber leucocitosis con desviación en la izquierda, los hemocultivos suelen ser positivos, pero solo en el 5% de casos, y los cultivos de las pústulas o las ampollas nos pueden ayudar un poco, pero la sensibilidad es baja, sobre todo entre huéspedes inmunocompetentes. El tratamiento se hace con penicilina durante 10 a 14 días. En este caso, penicilina oral, pero como nosotros no lo tenemos acá, cualquier antibiótico para gram positivos nos puede ayudar. Por ejemplo, amoxiclavulánico, clindamicina, nos podría ayudar cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. Trimethoprim-sulfa, etcétera. La celulitis, en cambio, es una infección ya, como hemos dicho, de dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, por eso se llama celulitis. Y una característica importante de esta es que, como ustedes pueden ver,
el borde ya de la lesión no es bien definido, no es como lo vemos en la otra. Por ende, muchas veces vale mucho la pena pintar más o menos donde se encontraba el borde, como para ir viendo si esto se va reduciendo poco a poco y saber dónde estaba antes, porque los bordes son difusos. El agente importante es otra vez el estafilococo o el estreptococo del grupo A, y este puede ser contagiado de dos formas. Una vía exógena, es decir, que la infección pasó desde la dermis, desde una erisipela, hasta una celulitis, de arriba hacia abajo, vamos a decirlo así, o vía hematógena, es decir, que la infección vino desde la sangre y sobre todo se ven inmunodeprimidos. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Es importante notarlo, porque un paciente no necesariamente tiene que tener una lesión externa para generar una celulitis, y eso es lo que quiero que quede muy claro. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Otra vez, linfedema, alcoholismo, diabetes, consumo de drogas inyectables, muy frecuente en consumo de drogas inyectables o en enfermedad vascular periférica. Pueden haber brotes recurrentes de celulitis y eso me podría estar indicando a mí ya un daño en el sistema linfático, ¿de acuerdo? Puede ser un paciente con safenectomía, puede ser con disección ganglionar previa, un cáncer, etcétera, donde se genera mucho linfedema y por lo tanto pueden generar focos de celulitis frecuentes. La clínica, pues como ya hemos visto, ¿sí? Hay sintomatología general, aquí ya puede haber fiebre, escalofríos y malestar, los signos de inflamación, los bordes están casi siempre mal definidos y no se palpan. No nos olvidemos que los bordes de la erisipela sí se palpan porque la inflamación hace que la dermis se eleve. En el tejido celular subcutáneo, la inflamación se distribuye mejor por el tejido celular subcutáneo y no se suelen elevar tanto. Las infecciones graves, hay vesículas de ampollas, igual que hemos visto en la erisipela, puede haber pústulas, tejido necrótico y puede complicarse con una glomerulonefritis, linfadenitis, endocarditis y recidivas relacionadas con la lesión linfática. Como vemos, igualmente es unilateral. Una placa eritematosa, algo violácea, bordes mal definidos, muy dolorosa la palpación, caliente, húmeda, etc. Miren cómo esta inflamación puede ser tal que puede generar ampollas, inclusive en la parte superficial, porque el líquido se acumuló tanto y ahora sí ya subió, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en este caso bien pudo haber comenzado como una erisipela y luego se generó la celulitis. Siempre unilateral. Es muy infrecuente que tanto erisipela como celulitis sean bilaterales. Si yo veo algo parecido bilateral, debo sospechar de que no es ni celulitis ni erisipela. Vemos estas lesiones muy dolorosas, miren ese edema que genera en pierna, ¿sí? Los bordes mal definidos, muy dolorosos. Y acá también. ¿Qué es lo que vamos a ver en la anatomía patológica? En este caso, pues, la verdad es que encontrar anatomías patológicas de celulitis es muy difícil. Obviamente aquí, ¿qué nos falta? El tejido celular subcutáneo, precisamente. Pero yo pongo esta imagen porque lo que vemos es igual, más o menos. Infiltración neutrofílica a nivel de dermis y tejido celular subcutáneo con gran cantidad de líquido. En el diagnóstico, pues suele ser clínico, los hemocultivos en inmunocompetentes suelen ser negativos y podríamos ayudarnos con aspiración o biopsia para la causa infecciosa. El tratamiento, lo mismo, doxiciclina, cefalexina o clinda durante 10 días. En enfermedades graves, de afección facial o si no hay respuesta, hay que hacer ingreso y antibiótico parenteral. SARM, clindamicina, trimethoprim sulfa o doxiciclina. Si las úlceras se complican con celulitis, piperacillin tazobactam o metronidazol más ciprofloxacino, hay que hacer inmovilización, elevación del miembro afectado y aplicación de apósitos. Si no hay mejoría, obviamente en un tratamiento empírico, pues cultivos con antibiograma. Y es importante no dar AINES, ya que pueden enmascarar los síntomas y signos de la celulitis. Y pues con eso concluimos el tema de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias.